Listo. Vale, entonces, bien, les platicaré un poquito sobre, comenzando las definiciones de qué es ciencia de datos. Entonces, pues, la ciencia de datos, no hay per se una definición ya que todos nos hayamos puesto de acuerdo. Sin embargo, pues bueno, un acercamiento a lo que yo les doy para aquellos que son nuevos en esta área, yo considero que es la resolución de problemas de diversas áreas, todas aquellas áreas en donde tiene que ver con uso de datos, que generan o que utilicen datos. Entonces, de entrada, a ella podríamos implicar que probablemente van a utilizar cosas sobre ciencia de datos. Entonces, resolver los problemas que tienen que ver con el uso de sus datos, utilizando diversas herramientas en las que analizamos datos y obtenemos insights. Insights en sí es simplemente la idea clave con el fin de sacar provecho para el negocio, ya sea un gráfico en donde pues, un tomador de decisión, un directivo, pues puede tomar justo decisiones y con ello, pues ahora vende más caro cierto producto y nuestras ganancias pues se van a ir al cielo. O mejor vamos a quitar este tipo de producto porque no está funcionando. Por otro lado, de igual manera se puede encargar, por ejemplo, de saber a quién tengo que acompañar en algunos, justamente en campañas de marketing para que mi producto pues, se posicione más rápido. Entonces, entre estas partes de la ciencia de datos, pues hay diversas herramientas que se tienen que manejar. En la parte de las herramientas, déjenme aumento un poquito el zoom. Siento que, bueno, yo siempre asumo que mi público es, que no ve bien casi como yo, entonces creo que está perfecto. Entonces, bueno, ¿qué herramientas son las que se utilizan en la ciencia de datos? Pues comúnmente son tres. La parte de programación, es decir, un científico de datos es necesario que aprenda a programar. Hay diversos lenguajes como ustedes ya conocen. Normalmente en la academia nos enseñan C, C++, Java. Eh, en mi caso, que es de física, nos enseñan métodos numéricos en un lenguaje súper viejo, bueno, no súper viejo, pero ya bastante recorrido, que se conoce como Fortran, entre otros. Por otro lado, también tenemos que tener los fundamentos del conocimiento matemático y estadístico para comprender cómo es que funcionan estos algoritmos que aplicaremos mmm, para resolver estos problemas en la ciencia de datos. Y por último, pero no menos importantes, la parte de expertise de negocio o expertise en el área de conocimiento. A grandes rasgos, estos tres, que es el diagrama de Venn muy famoso que casi siempre vemos en la parte de ciencia de datos, es son las herramientas que necesitamos para comenzar a adentrarnos en este mundo y poder aplicarlos como científicos de datos. En la parte de matemáticas, entrando un poquito más a detalle, pues necesitamos saber sobre probabilidad, sobre estadística, a su vez sobre cálculo diferencial e integral y de álgebra lineal. ¿Por qué probabilidad estadística? Pues una podría ser para plantear adecuadamente hipótesis o escenarios probabilísticos en los que pues, sepamos cuál es la probabilidad de que tal cliente me acepte mi producto y si es que lo quiere ver, o cuál es la probabilidad de que un cierto cajero falle, dado la zona en la que está, los movimientos que han hecho antes, etcétera. Aunado a eso, por la parte estadística, como a veces, o normalmente ya por la cantidad de información que estamos generando, trabajamos con muchos datos, pues no podemos hacer un análisis completo de toda la población. Eso nos encantaría hacerlo, pero muchas veces el cómputo no nos da. Por lo que ahí entra la parte estadística en la que podemos obtener muestras de esos datos, es decir, pequeños grupos de ellos, comúnmente seleccionados aleatoriamente para mantener una muestra homogénea, es decir, que se parezca mucho a la población. De tal modo donde ahí aplicamos la parte estadística. En la parte de cálculo diferencial integral, muchos se espantan porque a veces uno pensaría que necesitamos análisis muy, muy complejos o teoremas, inclusive súper locos de parte del cálculo diferencial integral. Pero en general, pues no se profundiza tanto, sin embargo, sí se utiliza, por ejemplo, para aquellos chicos que vengan de ingeniería o de ciencias, seguramente conocerán pues la regla de la cadena, el cómo hacer un par de derivadas parciales. Y esto básicamente porque los algoritmos de Machine Learning básicamente lo que hacen en general es optimizar una función de costo. Es decir, intentan minimizar el error o maximizar la asertividad con la que estoy indicando si una clase es la que quiero que sea, ¿no?
Entonces, pues bueno, en esta parte el cálculo diferencial e integral pues nos ayuda mucho a saber pues cómo podemos optimizar de mejor manera esas funciones. Y por último, y no menos importante, que sería la parte de álgebra lineal, en la cual, pues básicamente cuando estamos ya manejando datos, al final los datos vienen en tablas y las tablas en su abstracción matemática no son más que matrices. Y el álgebra lineal, pues es un montón de uso de matrices. Claro que varios métodos como, por decir alguno, análisis de componentes principales, comúnmente utilizan justamente esta parte de matrices para poder aplicar ese tipo de algoritmos y reducir su dimensionalidad o obtener otro tipo de análisis según sea el caso. Eso en la parte matemática. Posteriormente, en la parte de programación, a mí me gusta dividirlo. Normalmente está la batalla entre Python y R, justo porque R es un lenguaje de programación enfocado hacia el cómputo estadístico. De hecho, muchas de las ideas que actualmente ya se enfocan en las paqueterías específicas de Python para la manipulación de datos nacen del lenguaje de R. Entonces, pues R ya venía agarrando bastante poder en su momento, el cual ahora está, no quiere decir que esté peleado con Python, simplemente están avanzando a la par en su uso. Y son de las dos herramientas, inclusive actualmente las más populares que se utilizan para aplicar la ciencia de datos o algoritmos de Machine Learning. Dado que ciencia de datos tenemos que justo manejar datos, muchas veces tenemos que preprocesarlos, cargarlos, hacerle ciertas transformaciones o cálculos estadísticos y posteriormente depositarlos en algún lugar para su posterior consulta o explotación del insight que estamos dejando en esos casos. Por otro lado, Python pues, ha agarrado ya bastante popularidad. Ya tiene rato que Python tiene en el mercado. Sin embargo, tiene ciertas ventajas con respecto a los otros lenguajes de programación, por ejemplo, con respecto a C, C++ o Java. Básicamente es la parte de una sintaxis más sencilla, aunada que la parte de la curva de aprendizaje es menos prolongada al inicio. Después se complica, pero bueno, es parte de todo un proceso cuando uno se vuelve experto en una cierta área o materia. Entonces, de ahí a que muchas veces muchos de los productos que se utilizan como científico de datos, como herramienta, sería R y Python. Por otro lado, como les comento, pues, tienen que aprender de las dos materias, porque a veces puede haber una industria en la que todos sus productos de datos estén generados en R o todo ya esté generado en Python. Importante estas dos herramientas porque sobre todo hay algo que me encanta es que son open source y básicamente son gratuitas. Es decir, todos podemos tener acceso a ellas. Nosotros podemos ingresar al código fuente de ellas, modificarla y ampliar hacia la comunidad las mejoras que nosotros podamos hacer. Entonces, pues eso sí o sí va en teoría mejorando según la comunidad que la va a manejar. Por otro lado, otra herramienta de programación que se utiliza muchísimo es la parte de SQL. SQL es un lenguaje de consultas de bases de datos. Al nosotros tener tanta información, pues en lugar de tenerla todo en, no sé, en papel escrito, pues lo que tenemos que hacer es estructurarla. Es decir, darle un formato de tabla, posteriormente depositarla en una base de datos para poderla consultar y de ahí extraer algunos insights o análisis que podamos hacer. Y SQL básicamente es el lenguaje de consultas. Estas consultas se le conocen como queries, donde podemos manejar la información de una cierta manera. Entonces, en SQL podemos obtener la información, manejarla, y en Python podemos hacer los cálculos estadísticos, o en R, los cálculos estadísticos, y inclusive el aprendizaje la aplicación de algoritmos de Machine Learning. Por otro lado, ya hay plataformas que están intentando adecuar para personas que no son técnicas en la parte de programación, en las que ahora adecúan justamente plataformas de coding and click, donde básicamente ustedes a base con el mouse, por medio de una interfaz gráfica como por ejemplo Excel, cargamos información, la manipulamos, podemos hacer ciertos estadísticos y aplicar inclusive modelos de Machine Learning desde una red neuronal hasta un árbol de decisión, etc. Entonces, estas plataformas lo que buscan es acercar a personas que no necesariamente tienen que ser expertas en programación para poder aplicarlo bueno, que las industrias también acaparen esa parte de poder explotar estas herramientas de ciencia de datos, de Machine Learning que están súper en boga.
Por algunos ejemplos, como las plataformas de Azure, de SaaS, que se usa ampliamente en los bancos, DataIQ, Datamir, entre otras más. Por último, yo les agrego una última herramienta, en particular yo porque me especialicé en la parte de Big Data, pero esto lo comento por la cantidad de datos que se están generando, bueno, ya desde hace un tiempo, de hecho, desde que empezó en 2000. Si mal no recuerdo, justamente toda la cantidad que se había generado en el año 2000 era equiparable a todo lo que se había generado antes de todo, antes de esa época. Toda la información desde que empezamos a registrar los datos hasta el 2000 es lo mismo que se generó en un año, del 2000 al 2001. Entonces, pues, la cantidad de información está creciendo abismalmente. Para entrar en contexto un poquito sobre Big Data, pues no tiene una definición per se, nadie se define con respecto a sus Vs, que normalmente son como 5. Si se me va alguna, a lo mejor en el público me podrían decir, no me pueden recordar, donde básicamente para que un sistema, para que un sistema se considere que ya necesitas Big Data, algunos dicen que con que no abran Excel, pues ya es más que suficiente. Por otro lado, básicamente, como les comentaba, son parte de varias Bs. Una es la B de velocidad, la V de velocidad, en la cual pues, la cantidad de información que está generando es muy rápida. Es decir, por ejemplo, la transaccionalidad en un banco, estamos hablando en uno de los bancos más importantes de México, así a ojímetro, de lo que me han contado y lo que he visto un poquito, la cantidad de información que se genera diariamente es alrededor de 40 millones de registros diarios, es decir, transaccionalidades, desde depósitos, transferencias, etcétera, más o menos son 40 millones diarios. Aquí va la pregunta hacia el público y eso porque queremos un poquito más interactuar con ustedes, dado que ahorita ya no los, no los veo por el formato de la plataforma. ¿Cuántos registros ustedes creen que se generen en este banco en quincena? Sí, normalmente se generan 40 millones de registros diarios. ¿Alguien tendrá la respuesta? ¿Alguien se animará en el chat o en el micrófono? Más por hacer un sondeo rápido. Por decir un número, ¿no? ¿Cuántos registros se generarán en quincena? ¿Serán más? ¿Serán menos? ¿No qué pensaría? ¿El triple? Dice algunos. Pues, o sea, 40, casi 120. Es bastante más registros. Bien, uno pensaría que sí puede ser mucho más grande. De por sí ya es mucho, 40 millones de registros. Sin embargo, no, en realidad crecen de entre un 10 y un 20% más. Estamos hablando de 44 millones, y a veces ya 50 millones llegan. Entonces no crecen tanto, pero de igual la cantidad de información que está generando es bastante amplia. Por otro lado, tenemos la la V de variedad, el cual ya podemos obtener datos de distintas fuentes, como puede ser videograbadora, de video, audio, como es ahorita, obviamente datos transaccionales, entre otros. ¿Por qué no crece tanto? Pregunta por ahí. Pues simplemente por las personas. No, probablemente muchas personas hacen sus transacciones semanalmente y no se esperan justamente a quincena, a pesar de que los bancos sí se llenan en quincena. Pero no es que crezca así gigantesco. Pero en realidad es simplemente pues, por el comportamiento de las personas a nivel país. Esas son cosas que, por ejemplo, no puede regular el banco. La regula pues, nosotros mismos, ya como sistema complejo, como agentes. Pero bueno, por otra parte está la parte de la variedad. Como les decía, pues tenemos datos transaccionales, tenemos datos de las llamadas, el número de llamadas telefónicas, entre otras cosas. Pues tenemos distintos tipos de formatos de datos. Algunos pueden estar en Excel, otros pueden estar en un Postgres de SQL, otros pueden estar justamente en video, llamadas. Entonces, toda esta variedad de tipos de formatos, pues ya va considerándose parte de Big Data. Seguido de otra V, que es la parte de volumen. Por ejemplo, la cantidad de volumen que se genera diariamente en una telco. ¿Cuántos se imaginan en volumen en una empresa de telecomunicación? Por decirles algo. Y por volumen me refiero a cantidad de gigas, megas, terabytes, petabytes o zettabytes. ¿Cuánto creen que se imaginan que se genera diariamente en una de telco, en una de telecomunicaciones, en Telcel, en Movistar, AT&T, por decir algunas empresas, ¿no? ¿Cuánta cantidad de información se genera diario?
¿Cuánto creen ustedes? Recordando que pues, 1 tera son 1024 gigas, que en cualquier computadora actual eso tiene de al menos de almacenamiento. ¿Cuánto creen que se genera de información diaria a nivel volumen en alguna telco? ¿Cuánto se imaginarán ustedes? ¿Teras para 3 millones de clientes? Creo que ahí faltó el número. O sea, sí se generan teras. Por ejemplo, supongamos que tenemos 30 millones, digo, no, 15 millones de clientes. 1 tera para 3 millones de clientes, más o menos, ¿cómo está? ¿Alguien más se anima a dar un número? Pues, en realidad, por ejemplo, en una telco con 15 millones de clientes, están generando alrededor, si mal no recuerdo, de 3.5 petabytes de información diaria. Es decir, 1024 por 3 terabytes. Nice. Entonces es bastante volumen, como se dan cuenta. Es que decir, enteras para 3 millones de clientes en Digicel, en Centroamérica, todo a cargo del Data Warehouse. Entonces ahí te imaginas la cantidad de volumen que se genera. Bueno, en este caso 15, pero es en esta telco porque se obtiene mucha data de diversos lados. Por ejemplo, desde las recargas, el número de llamadas, mensajes, la cantidad de datos que uno utiliza. Simplemente cuando uno abre una sesión y checa su Facebook, eso ya es un registro. Si le da un like, eso ya es otro registro, etcétera. Toda esa comunicación, por eso es la cantidad de información que se genera, en este caso en la telco. Y justo, sí, 3.5 es bastante grande. Perfecto. Entonces, pues como se dan cuenta, es muchísima información y eso es diario. Claro, no se quedan con todo y es por ello que justamente esa parte de, como ahí comentan, el Data Warehouse, de una generación de un lago de datos, que es recapitular todos los datos, limpiarlos y quedarnos con lo más importante, ahí termina. Por otro lado, las otras dos Vs de las más importantes es la parte de veracidad y de valor. Es decir, para que un dato sea verídico, pues tiene que tener cierta calidad del dato, que sea suficientemente limpio, que esté bien estructurado, que no le falte pues, de la nada de repente datos, etcétera. Entonces, el dato tiene que ser veraz y seguido de que tiene que aportar valor a la empresa. Es decir, si yo estoy en una empresa de sector energético y quiero saber cuánto viento va a haber en una cierta zona para saber si me conviene poner estos molinos de viento para generar electricidad, pues no me va a interesar la cantidad de piratas que hay en el Caribe, ¿no? Entonces tiene que aportar valor. Me va a probablemente aportar más bien la información meteorológica desde la zona, etcétera. Entonces justamente va de la mano como de esas 5 veces. Hay otras dos, que la verdad no me acuerdo, pero bueno, va de la mano en esa parte de Big Data. Y yo le comento que es una excelente herramienta que ustedes como posibles científicos de datos, aquellos que se gusten formar en ello, lo aprendan porque la cantidad de científicos de datos que conocen sobre las herramientas en Big Data son pocos, a diferencia de los que actualmente ya se están formando como científicos de datos puros. Es decir, tienen datos, sin embargo, como no tienen la capacidad de poder manejar datos mucho más grandes, pues eso les tronca un poquito al inicio de la carrera, porque posteriormente pues uno simplemente estudia y ya captura esas posibles ofertas. Eso si les interesa, pues trabajar en empresas donde normalmente van a tener acceso a muchos datos. Banca, una farmacéutica actualmente, en retail, Sam's, Sanborns, por decir algunos nombres, ¿no? Entonces, probablemente la aplicación de estos algoritmos pues, les ayude bastante el conocer sobre Big Data. Entonces, por ejemplo, por aquí preguntan, ¿cuándo sabes que tienes la información relevante para tener una buena gestión de la organización? Eso es muchas veces hay que apalancarlo muchísimo con el sentido de negocio, porque todo tiene que iniciar desde el problema de negocio. Uno tiene que plantear adecuadamente el problema de negocio y de ahí comenzar a recabar qué información tenemos disponible o les gustaría tener para poder solucionar ese problema de negocio. Por dar un ejemplo, se acerca el cliente del área de marketing de una telco y me indica, oye, yo quiero que mis campañas sean más efectivas. Actualmente hago una segmentación así, 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 a mano, como Dios me da a entender, y mi efectividad es del 3%. ¿Cómo le hago?
Y no miento, las efectividades andan así en algunas de marketing, por impresionante que suene. ¿Cómo le hago? Bien, ya planteamos un problema, es cómo generamos campañas más efectivas. Entonces, ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, ok, pues bueno, ¿qué variables son las que usted utiliza para hacer esa segmentación? Bueno, pues tengo que checar la conducta del cliente, la conducta de las recargas, qué tipo de equipo tiene, en dónde puede vivir, a lo mejor podemos saber todo ese tipo de cosas, etcétera. Sus patrones de recargas son muy importantes para darle ahora, ofrecerle un paquete más atractivo a él según su perfil. A lo mejor él usa muchos datos, a lo mejor es una persona mayor y a él solo le encanta mandar SMS, mensajes. No, ahorita ya no, afortunadamente, la transformación digital ya nos va permeando a todos, pero todavía hay ese tipo de perfiles. A lo mejor es un heavy user y se la pasa en datos y en videojuegos, entonces probablemente ofrecerle algo más adecuado hacia videojuegos, etc. Entonces, como te digo, todo nace del problema de negocio. Se tiene que apalancar con el área de negocio y de ahí empezar a observar las variantes de datos que sean necesarias para obtener o para poder describir adecuadamente al individuo o al problema que queremos resolver. Bien, entonces, siguiendo un poquito en la parte de Big Data, hay un par de plataformas que me gustaría compartirles, que es la parte de un framework que se le conoce como Hadoop. Es una manera de programar que se basa en MapReduce, que a grandes rasgos nos permite manejar un montón de datos y procesarlos mucho más rápido. Tiene algunas desventajas, como que tienen que escribir y leerse a cada rato en el disco duro. Sin embargo, esto ya ayudó bastante e inclusive fueron de los primeros motores de búsquedas, como fue Yahoo en su momento, aquellos que sean más de mi época, yo tengo 30 años, entonces recordarán a Yahoo como el motor de búsquedas que muchas veces utilizamos. Bueno, y ellos lo hacían bastante bien y utilizaban justamente esta parte de MapReduce. Por otro lado, hay otra plataforma que se le conoce como Spark, que a grandes rasgos es el uso de cómputo distribuido. Entonces, Spark pues, viene a revolucionar bastante el uso de la cantidad de datos que podemos procesar e inclusive explotar, ¿no? Por medio de algoritmos predictivos. Por otro lado está Hive, que simplemente es basado en la programación de Hadoop, poder hacer consultas tipo SQL y pues, poder seguir manipulando la información cuando ya estamos hablando de volúmenes muy grandes. Entonces, bien, ¿qué características tiene que tener un científico de datos? Pues, como les comentaba, aquí preguntan, ¿crees que Spark tiene mejores posibilidades que Hadoop? Yo te lo digo sin problemas, Spark ya se comió a Hadoop. Sí, necesitamos el framework de Hadoop porque es totalmente lo que es bueno, es parte del ecosistema de un clúster. Sin embargo, Spark ya está optimizando bastante por medio del cómputo en paralelo, porque recordar que Hadoop lo que hace es, tienes varios nodos, varias máquinas, en cada una consulta cierta información, se replica, etcétera, con el fin de que no haya fallos. Sin embargo, tiene el problema que cada vez que consulta o que hace un cálculo, escribe en memoria, en la parte de almacenamiento. Entonces, eso lo hace mucho más lento. A diferencia de Spark, que lo hace en memoria RAM, aunado a que tiene otro tipo de programación como Lazy Evaluation, en donde no necesariamente bueno, simplemente se optimiza más el código, dado que no tiene que ejecutarse todo siempre, sino solamente cuando ya tiene que modificarse la data. Y otro tipo justamente, bueno, pero bueno, se va un poco más hacia Big Data. Regresemos un poquito a la ciencia de datos. Entonces, ¿qué características tendría que tener un científico de datos? Pues tener conocimientos en matemáticas y estadística para justamente entender estos modelos que vamos a estar aplicando. Una excelente habilidad de comunicación. Ustedes necesitan al final de la idea vender una idea y que el público se las compre. Y muchas veces, bueno, a lo mejor por aquí hay algunos tesistas o egresados que hicieron por tesis y no sé si les pasó que ustedes explicaron su tesis en frente de toda su familia y nadie le entendió más que los sinodales, y a lo mejor un par de amigos y ustedes. Entonces, bueno, lo que buscamos en esta parte es que todos, totalmente todos en el público, entiendan justamente los que están haciendo. Y esto es necesario porque muchas veces dentro del personal puede haber personas no técnicas. Probablemente va a estar el directivo o el CEO, el cual es el que paga al final del día y el dueño de la empresa inclusive,
que él no necesariamente tiene una formación de programador o de estadístico y nos tiene que entender absolutamente todo lo que digamos. Eso, entonces, tenemos que adecuar nuestra idea para poder planteársela y comunicársela adecuadamente, de tal modo pues, que entienda la idea y él pueda tomar decisiones y extraer bueno, entender ese insight que le estamos mostrando, que nos muestran los datos, y pues, mejorar obviamente la empresa por medio de la toma de decisiones. Y eso muchísimas veces pasa, porque a veces uno tiene que dar la presentación de resultados y viene desde el analista, que está súper empapado en la parte de los datos y que juega todo el tiempo con SQL y con Excel, etcétera. Y por el otro lado tienes a su jefe, que a lo mejor puede ser desde el CEO o el director o el subdirector, que no necesariamente sabe o entiende los datos, pero es el tomador de decisiones, entiende del negocio. Entonces, a eso hay que nivelarlo. Y es súper importante la parte de comunicación, hacer buenos gráficos adecuados, que se entiendan, etcétera. Por otro lado, tiene que tener este mismo científico de datos conocimiento de programación, justamente para empezar a generar todo este código necesario para poder hacer esas tareas. Tiene que tener experiencia de negocio, es decir, entender el negocio, cómo es que funciona. Si es telco, pues, por ejemplo, si es más bien es una empresa de empeños, ¿cómo es que funciona una empresa de empeños? ¿Cómo es que hacen dinero ellos? Bueno, básicamente en los empeños uno entrega un producto, a él le regresan un préstamo y él si quiere su producto de vuelta, pues devuelve el dinero, pero ese dinero genera intereses. Entonces tiene que pagar un poco más de lo que le prestaron. Y esos intereses es de donde genera dinero y eso ya es negocio para el empeño. Por otro lado, si el cliente ya no regresó y nosotros tenemos su producto, pues revendemos ese producto que nos dejó y hay un cierto diferencial entre si lo vendemos un poco ligeramente más caro a lo que le prestamos y este diferencial es lo que también es negocio para el desempeño. Entonces, entender el negocio es fundamental y en todo tipo de empresa. Ahora de eso tiene que ser analítico, es decir, entender sobre los datos, siempre preguntarse, plantear hipótesis y saber comprobarlas, y adaptable, porque justamente el día de mañana que ustedes terminen exitosamente un proyecto, no los van a dejar haciendo eternamente ese proyecto, probablemente los van a cambiar de área o inclusive, bueno, de proyecto o inclusive de área. Ahora ya no va a hacer campañas de marketing, ahora me vas a predecir qué antenas se van a caer y cómo tengo que actuar. Hay que predecir qué antenas se pueden caer y pueden hacer una falla de qué tanta gravedad. Entonces ya no tiene mucho que ver con predecir si me va a aceptar mi oferta un cliente. De ahí a que tiene que ser adaptado. Y bien, aquella persona que sabía sobre computación, ciencia de datos, utilizando Big Data, sabía sobre el negocio y conocía sobre matemáticas y estadística, pues se le consideraba un unicornio, porque tenía una variedad de herramientas sumamente amplias. Duda, actualmente, ¿ustedes creen que las empresas están contratando o están buscando este tipo de personas, estos unicornios? Aquí preguntan antes, bueno, yo primero les dejo una pregunta, la piensan y contesto esta pregunta que me dejaron en el chat. ¿Ustedes creen que actualmente las empresas estén buscando solamente unicornios, es decir, personas que tengan conocimiento de programación, de negocio y de matemáticas y estadística? ¿Creen que existan esos unicornios actualmente en la industria? Aquí nos comentan, están buscando gente cada vez más especializada, eso sí, pero que haya un equilibrio en los perfiles. Justo lo que están buscando ahora las empresas es no una persona, no un unicornio, que al final del día va a valer mucho más. O también se van a estar queriendo ahorrar lo que sería todo un grupo interdisciplinario. Lo que en realidad sería el ideal cuando uno está generando un equipo de ciencia de datos, es un equipo interdisciplinario en el cual vamos a tener un experto en visualizaciones nada más, es aquel personaje que solamente va a hacer las visualizaciones para extraer ese insight y plasmarlo adecuadamente en slides, en presentaciones de PowerPoint. Vamos a tener un data analyst que es experto en la manipulación de la data con SQL, en la generación de reportes o de extracción o generación de análisis descriptivos. Por otro lado, vamos a tener inclusive un ingeniero de datos, aquel que va a recabar la data, no las va a limpiar, porque desafortunadamente el 80% del trabajo de un científico de datos, 80% es limpiar datos. No hay día que nos den una base de datos limpia, jamás, eso no va a pasar, no existe. Y si sí, les digo, les están mintiendo,
Siempre vamos a estar limpiando datos, limpiando nulos, adecuando la data, revisando que no haya errores, etc. Entonces, de ahí ya que necesitamos un perfil de ingeniero de datos que haga todo ese pipeline e inclusive automatice muchas veces los modelos de Machine Learning que uno como científico de datos ya deja. Entonces, como se percatarán, pues ya empieza una gama de perfiles que es parte del equipo de ciencia de datos y lo que buscamos que sea interdisciplinario. Por ejemplo, yo cuando empecé en Telefónica, mi jefe mayor era un economista, mi jefe directo era un actuario, después teníamos otro gerente que es matemático con maestría en estadística, y mis compañeros eran un ingeniero industrial, dos actuarios, un ingeniero en sistemas computacionales, un físico, yo, y hasta ahí era el equipo. Entonces, como se dan cuenta, pues estaba bastante variado, con el fin de seguir haciendo un equipo interdisciplinario y avanzar. Ahora, por aquí preguntaba, ¿los CEO que has conocido normalmente entienden el panorama de la organización o los datos empiezan a mostrar otra realidad? Muchas veces lo que sucede es que, bueno, antes, o sea, estoy hablando de hace unos 3, 4 años, antes los directivos pensaban que la ciencia de datos o la inteligencia artificial la aplicaban y ya les iba a resolver y les iba a generar un montón de dinero y les iba a reducir todos los costos posibles y por haber. Pero cada vez se van dando cuenta que no es tan sencillo, que tienen que pasar por un cierto proceso, principalmente por la limpieza y recabación adecuada de los datos, para posteriormente ya ver un ROI adecuado, es decir, un retorno sobre la inversión ya plausible. Sin embargo, ¿quién más que los CEOs, que son los que entienden del negocio, para comenzar a entender en qué fallas están teniendo y contratar contra los insights que nos están diciendo los datos? De ahí a que ellos pues, vayan también pues, mejorando esa toma de decisiones, cachando estos insights que les están mostrando ya sea los modelos o los insights que nosotros como científicos de datos vamos extrayendo, que son muchas veces una gráfica o un query, inclusive una consulta. Perfecto. Entonces, bien, yo les platiqué un poquito sobre, en el abstract, por qué se considera la ciencia de datos, bueno, el científico de datos como el trabajo más sexy del siglo XXI. No lo dije yo, lo dijo Thomas Danvert y Patil, de parte de la revista Harvard Business, en octubre de 2012. Ojo, 8 años, ya casi 9, 8 años, ya tiene esto. En donde pues, indicaba que la cantidad de vacantes que había, que necesitaban científicos de datos, pues era muy grande. Estábamos hablando de miles de vacantes en las que no tenían los profesionales adecuados para poder cubrir esas vacantes. De ahí a que se cotizara bastante este tipo de puestos. Por lo que pues empezó simplemente cuando pues, no hay los suficientes perfiles y la demanda aumenta, pues normalmente encarece, ¿no? Y justamente parte de ese encarecimiento, pues básicamente los perfiles que sí existían, pues básicamente los cambiaban de puesto, pero a base de billetazos, es decir, que les ofrecían sueldos cada vez más y más grandes. De ahí a que se consideraba el trabajo más sexy del siglo XXI. Y que ahorita actualmente, pues no sé, ya está empezando a equilibrarse, sin embargo, todavía va para largo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el ITAM comenzó ya hace tiempo con su maestría en ciencia de datos, el TEC igual ya tiene una maestría, inclusive la UNAM ya sacó su licenciatura en ciencia de datos para cubrir justamente esos nichos de vacantes que necesitan este tipo de profesionistas. Por lo que ahí vamos poco a poco avanzando en cubrir ese tipo de puestos. Por ejemplo, esto lo saqué hoy, pero bueno, me indica que es del 25 de enero, en donde un científico de datos, normalmente de entre 3 y 5 años de experiencia, pues tiene un sueldo anual, según esta distribución que la vemos ligeramente sesgada hacia la izquierda, pues de 400,000 pesos. Estamos hablando de 33,000 pesos mensuales. Que para un trabajo, luego no sé yo, por ejemplo, comparándolo con otro tipo de profesiones, pues es relativamente alto, ¿no? Claro que si ya nos vamos a mayor experiencia o algo inclusive más especializado, normalmente este tipo de sueldos se comparan mejor con los developers, con programadores, pero van equiparables.
Sin embargo, estos sueldos, bueno, al menos yo de mi parte, he llegado a conocer perfiles que llegan a ganar desde un millón o millón y medio anuales, que pues, ya es bastante considerado, ¿no? Entonces, apenas se está regulando, justamente empezamos ya a generar estos perfiles. Creo que todavía no sale la primera generación de científicos de datos por parte de la UNAM, pero ya al menos creo que, según yo, ya llevan unas 5 o 6 generaciones por parte del ITAM como maestros científicos de datos que ya están, seguramente están en grandes empresas. Desde ahí a que, pues poco a poco vamos solventando esta demanda de científicos de datos. Ahora yo les platicaré un poquito sobre la historia de la ciencia de datos. Y lo que comenzamos en la parte de ciencia de datos, creo que ahí, que es que me dice trabajo. Ahí está perfecto. Bien, entonces en la parte de la ciencia de datos, esto fue generado por un científico de datos bastante famoso en LinkedIn, en Face, se llama Fabio Álvarez. Entonces, él comenzó indicándonos que la inteligencia artificial, todo nace en parte de la inteligencia artificial por medio de las redes neuronales con McCullon y Pitts, desde 1943, es decir, ya intentábamos entender cómo es que funcionaba esta inteligencia y poderla pues, pasar o transferir hacia un sistema automatizado, como por ejemplo un cálculo, un cómputo. Pero ya intentábamos describir cómo es que funcionaba nuestro cerebro, ¿no? Posteriormente viene Shannon, el cual, por medio de su artículo de la teoría matemática de la comunicación, por medio de la entropía de Shannon, la cual nos indicaba la cantidad de información que pasa en un mensaje, y era la primera manera de cuantizar qué tanta información traía un mensaje. Posteriormente, en 1950, Alan Turing nace la prueba de Turing, que simplemente nos indicaba, era la capacidad para exhibir un cierto comportamiento y uno tenía que predecir si eso en realidad era una máquina o un humano, saber si podía pasar la prueba de Turing. Y esto a que pues el humano siempre ha querido pues, intentar pasar esto que nosotros hacemos hacia pues, una máquina, ¿no? O un robot. Posteriormente, Tukey, un famoso estadístico, en 1962 da algunas brechas sobre el futuro del análisis de datos. Dense cuenta que a partir de 1943, ya han pasado 70 años aproximadamente, y ahora ya tenemos más o menos inteligencia artificial. Por otro lado, en la parte de análisis de datos, ahora tenemos ya sistemas super mejorados para procesar toda esta data de grandes cantidades. Entonces ya venía desde hace tiempo, como les muestro. Por ejemplo, Code en 1970 da los planteamientos de las bases relacionales, es decir, estas tablas, básicamente, y cómo consultarlas. El algoritmo de backpropagation por verbos y secuaces en 1974, que no es más que una forma de optimizar unas redes neuronales para poder optimizar una cierta función de costo, etc. Tukey nuevamente en 1977 nos platica sobre el planteamiento del análisis exploratorio descriptivo, que es el core de lo que justamente hace un científico de datos al inicio de un proyecto, el entender los datos, analizarlos adecuadamente y hacer diversos análisis y pruebas, hipótesis, y generar hipótesis con el fin de entender los datos, ¿no? Y poder hacer posteriormente predicciones. Posteriormente vemos, por ejemplo, estadística igual a ciencia de datos con Wu, ya en 1997. Ya empezamos, vemos un poquito hacia atrás, ya hace unos 10, 15 años, el cual donde ya empieza a sonar esto sobre ciencia de datos y estadísticas, y es lo mismo. En 1998 empieza esta revolución de explotación masiva de datos con el Google Paper, con PageBrain, el cual ellos crearon el primer motor de búsqueda, que es Google, por medio de un algoritmo que se le conoce como PageRank, parte de redes, de teoría de grafos, bastante interesante. Y pues como señalan, pues ahorita actualmente todos utilizamos a Google. Cualquiera que tenga un Android ya es parte de la base de datos de Google. Posteriormente, se funda en el 2002 el Journal de Ciencia de Datos. Entra el paper de MapReduce con Gina Gimawat. Y 2 años después nace Yahoo. Y se comienza a utilizar la parte de Hadoop y este tipo de programación con Yahoo.
Un año posterior a ello, en 2007, nace la primera paquetería en Python para generar modelos predictivos, la más famosa de ellas, que es scikit-learn, que ahorita ya hace un montonal de algoritmos bastante divertidos y nos aminora el trabajo. Y nacido desde la comunidad misma, ¿no? de Python. Posterior a ello, en el 2010, nace el paper de Spark, que es ahora la explotación por medio de cómputo distribuido. Y al final, toda esta evolución de la ciencia de datos va hacia poder generar, más bien manejar cada vez más datos y explotarlos adecuadamente y tener las herramientas adecuadas para poder hacer ello. Y posteriormente ya nacen algunos temas como ciencia de datos, que es ese nombre, los data lakes, el arte en la ciencia de datos con Graham, etcétera, donde buscamos ahora ya más almacenamiento de los datos para su posterior explotación. Las técnicas, muchas veces las técnicas siguen siendo las mismas que desde 1977 con Tutti, la gran mayoría. Sin embargo, hemos ido mejorándolas y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, algo que ha evolucionado bastante gracias al procesamiento de cómputo han sido las redes neuronales. Ahora el aprendizaje profundo, el deep learning, súper famoso ahora. Y que, pues sí, en realidad sí es bastante poderoso. Por otro lado, en el 2012, justamente nace la nota del trabajo más sexy del siglo XXI. En el 2014, la primera máquina le gana al primer jugador profesional del juego de Go. El juego de Go es un juego, si mal no recuerdo, coreano, creo, el cual uno tiene que poner fichas, las reglas son muy básicas y uno tiene que tener el mayor cantidad de espacio abarcado. Entonces, ¿cuál era el problema de este juego? El árbol de juego, es decir, el número de jugadas. Por ejemplo, en el ajedrez eran alrededor de 10 a la 123 tipos de jugadas distintas. En el Go era 10 a la 300. De ahí a que era sumamente complicado para una máquina pues dar con la mejor jugada, ¿no? Pues resulta que en el 2014 AlphaGo le gana al primer jugador profesional en Go. Y por último, justamente un año atrás, Python se vuelve el lenguaje de programación más famoso del mundo. Donde pues ahora estamos actualmente parados y encontramos un montón de recursos de ciencia de datos, de machine learning, muchísima propaganda, sistemas educativos, etcétera, que va justamente hacia allá, ¿no? Seguido a ello, la verdad es que quiero ir rápidamente en la parte de definir algunos algoritmos que existen en machine learning, que es que tenemos dos tipos de aprendizajes. Uno es el aprendizaje supervisado, que a grandes rasgos conocemos las etiquetas. Y por otro lado, el aprendizaje no supervisado, donde no conocemos las etiquetas. Entre los aprendizajes supervisados tenemos dos tipos de problemas. Serían los problemas de regresión, saber un número, cuánto es que tiene que valer. Y por último, una de clasificación, es saber qué clase es este tipo, ¿no? Y hay diversos algoritmos, regresiones lineales, logísticas, árboles de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, vamos a ir navegando rápidamente por cómo se resuelve un tipo de este problema de ciencia de datos. No, que ya definimos cómo se permea toda esta historia en ciencia de datos, algunas definiciones, y ahora vamos a ir un poquito hacia cómo es que se aplicó esta parte de esta metodología de ciencia de datos y el uso de algoritmos para predecir fallas en redes de telecomunicación. En mi caso, estoy utilizando una data que conseguimos por medio de Kaggle. Kaggle es una comunidad de científicos de datos o personas que estén interesados en ciencia de datos. Bastante divertida esta página, en la cual puedes encontrar competencias, fuentes de datos, cursos, etcétera, gratuitos, en donde, bueno, de aquí a que a mí me pusieron en una pequeña prueba sobre cómo poder resolver básicamente este problema. ¿Y cuál es el problema? Queremos predecir la gravedad de la falla, saber qué tipo de falla vamos a tener en una antena. Entonces, Telstra es una campaña en Australia en donde pues, tiene varias torres, varias antenas, y quiere saber pues, qué antenas van a fallar gravemente para pues, poder mandar a los técnicos lo más rápido posible. O si en realidad va a fallar ligeramente, pues no hacer el gasto. Entonces, reducir costos, básicamente. Entonces, en este caso vamos a tener tres tipos de fallas. Cero, sin falla o falla mínima.
1 significa solo unas pocas o fallas moderadas, y 2, fallas severas, de las cuales vamos a tener distinta información. En este caso, como fue data procesada y algo sensible para el negocio, nos los pasaron simplemente con un cambio de nombres en las columnas, pero el aplicar la metodología era básicamente la misma. Entonces nos daban un conjunto, nos daban varias tablas en las cuales nosotros teníamos que transformar y preprocesar de cierta manera para unirlas y posteriormente entrenar un modelo. Entonces, teníamos básicamente unas 6 datasets. Comúnmente lo que se comienza cuando estamos empezando a atacar este tipo de problemas es, pues, revisar las tablas, saber qué tienen, cómo vienen los datos, etcétera. Aquí todo esto yo lo hice en este caso en Python, apoyándome en varias paqueterías como Pandas, que es para el manejo de datos y cálculos estadísticos. En la parte de Machine Learning me apoyé con Scikit-Learn y con un algoritmo extra que no es de Scikit-Learn, que se le conoce como LightGBM, que si alguien conoce sobre algoritmos de Machine Learning, básicamente es un random forest, pero con esteroides sobre los esteroides. Es decir, bastante poder tienen este tipo de algoritmos por cómo se genera. Entonces, lo primero uno que tiene que hacer, comenzamos con la carga de los datos y su revisión. Por ejemplo, teníamos para cada ID, teníamos un tipo de evento que ocurrió, y un ID quiere decir es una falla que tuvo una antena en un cierto momento dado, con el tipo de evento que tuvo anterior a él. Entonces, en este caso estaban anonimizados los tipos de eventos, pero teníamos que tratarlos de cierta manera para unir la data. En este caso, simplemente hacía una breve exploración por medio de una herramienta que se le conoce como Pandas Profiling, que te ahorra bastante trabajo en la parte de ciencia de datos, dado que te da un análisis exploratorio descriptivo rápido, en el cual, por ejemplo, te indica rápidamente el número de variables que hay, es decir, columnas, cuántas observaciones hay, si hay nulos entre ellas, etcétera, entre muchos otros tipos de análisis que no voy a profundizar en esta parte por el tiempo. Pero sí les voy a dejar el GitHub para que ustedes lo puedan revisar con calma. Entonces, bien, en este caso, pues simplemente teníamos algunos eventos, veíamos que era una tabla de tipo categórico. Posteriormente, generamos una pequeña visualización en el cual vemos los tipos de eventos, cuál era el mayor, si había varianza entre los datos, es decir, si había ligeros cambios entre ella. Y lo que observamos es que pues el evento que más es recurrente tiene el 25% de la información, pero sí hay más varianza, es decir, no todo se carga hacia un solo evento. Entonces podríamos indicar que probablemente este tipo de variables nos podrían ayudar, todavía no lo íbamos a saber, tendríamos que agruparlo para saber si se comportan de una cierta manera. Lo que hicimos en este caso fue agruparlos porque veíamos que eran muchos eventos, entonces hicimos una pequeña colección de eventos y los agrupamos. Todos aquellos que eran menor de la media, pues los agrupamos en una categoría de otros. Esto con el fin de reducir la dimensionalidad cuando trabajemos con nuestros datos. Posteriormente observamos la data de entrenamiento, donde eran todos los fallos, alrededor de 7.381 fallos, y no tenían valores nulos. Y aquí es donde empezamos a tener los primeros problemas. Notamos que nuestros porcentajes de tipos de fallas eran 64.82%, eran pocas fallas o mínimas. Fallas medianas era el 25%, y fallas muy graves solo era el 9.84%. Entonces esto empieza a hacer problemas. ¿Por qué? Porque un algoritmo, da bien ustedes, si tienen información en esta proporción, ¿de qué van a aprender más? Claro, van a aprender más de lo que tengan más datos disponibles, de lo cero. Bueno, pues para su sorpresa, los algoritmos de Machine Learning piensan exactamente igual que ustedes. Van a aprender más de los datos que más tenga información. Para ello hay técnicas estadísticas que podemos utilizar para nivelar esta data y que mi algoritmo aprenda de ellas por igual. Y de preferencia de las que menos tengamos. Entonces, bien, eso fue el primer insight que encontramos entre los datos. Posteriormente también nos daba otro tipo de dato que era la alocación. En mi idea por saber, quería saber si tenía que ver si las fallas se aglomeraban en una cierta zona. Entonces, ¿qué notamos? Que sí hay varias fallas que se aglomeran en la zona centro. Esto suponiendo que el número de locación es antenas que van secuencialmente y que están en la misma área. Entonces vemos que sí hay áreas en las que sí se agregan varias fallas. De igual manera, en este gráfico lo que busco mostrar es
el número de fallas que son 0, que son 1 y que son muy graves. Y claramente aquí notamos en este tipo de gráfico de curvas de nivel, bueno, yo esperaría que claramente, pero no sé, que sí se empiezan a oscurecer de este lado, a pesar que son poquitas, pero a partir de las fallas de locación de 600 en adelante, vemos cómo se aglomeran. Entonces, ese es otro insight que acabamos de encontrar, el cual, pues, resulta que probablemente es por un tipo de locación. Puede que haya mucha delincuencia de ese lado y vandalicen las antenas, puede que sea una zona de terremoto, o que el piso se esté hundiendo por allá, N cosas. Pero ya nos empieza a extraer estos insights, este tipo de gráficos. Posterior a hecho, simplemente nos traía nuestro ID, la locación, el tipo de la falla y la locación en numérico, que es simplemente la extracción de esta locación. Seguimos con la parte de del análisis de las tablas, en donde cada ID, ahora tenemos el tipo de severidad, que no es lo mismo que la gravedad. Había tipo de severidades en este tipo de tablas, el cual de igual manera veíamos que teníamos bastante información, sin embargo, toda venía muy bonita, ya limpia. Y lo que procedimos a hacer fue simplemente, al notar que, permítanme, esto sí creo que lo tienen que ver, listo, el número de severidades que nos da, solo eran 5 tipos de severidades distintas. Entonces no consideramos reducirla, por lo que ya eran poquitas severidades. Probablemente este tipo de variable, que como vemos es una variable categórica, como no tenemos contexto si 5 o 1 es muy grave, entonces lo vamos a tratar como categórica nominal, es decir, que no tengan un orden específico, y la vamos a mantener. Y por lo que notamos es que sí hay menor varianza en este caso. Casi todos los tipos de fallas se aglomeran en la tipo 2 y tipo 1. Entonces esto de igual manera lo vamos a tener que unir a nuestra tabla por fallas para saber qué es lo que está pegando. Posteriormente, la tabla de log and futures, que simplemente nos indicaba el volumen de la información que pasó en ese momento. Entonces teníamos algunos tipos de variables que ya estaban, pues, como les digo, anonimizadas por parte de la empresa. Sin embargo, también tenían una representación de volumen a nivel numérico, es decir, qué tanta carga, a lo mejor pasó mucho tráfico de red en ese momento, según el tipo de variable. A lo mejor puede ser mucho tráfico del feature 82, y resulta que el feature 82 significa tráfico de datos. Entonces hace sentido que tengamos mucho volumen cuando tengamos una cierta feature. Entonces, bien, posterior a ello, hicimos un pequeño análisis donde veíamos que existían cómo se visualizaba esta distribución. Como vemos, está totalmente sesgado hacia la izquierda, por lo que decidimos quitar algunos outliers. Y inclusive, para ayudarle al algoritmo a mejorar su predicción, hicimos un tratamiento de aplicación de logaritmos, con el fin de normalizar la data, y eso ayuda normalmente a los algoritmos de Machine Learning a mejorar la predicción o el uso de estas. Hicimos algunos manejos de información. Vemos que hay muchas features por las que buscamos reducirlas. Y hacemos algunos ¿cómo trabajaban los outliers? Básicamente, simplemente lo que quedó por afuera del cuantil 99, lo quitamos, lo eliminamos. Sin embargo, sí es importante observar qué es lo que está sucediendo en estos casos de outliers. Sin embargo, por el tipo de problema y básicamente por el tiempo que me dieron en este caso, simplemente se procedió a eliminar, que es lo que se tendría que hacer en casos que ya quieren sacar en producción un cierto dato. Siempre y cuando los outliers no sean significativos, es decir, no sean muchísimos outliers. Si no, todos dejan de ser outliers. En este caso eran unos pocos. Pero eso fue como se procedió, en este caso de los outliers de mucho volumen. Posteriormente se calcularon unos estadísticos como el promedio de volumen por feature, para después esa misma data pegársela, para ver si tenía que ver con los tipos de fallas. Y por último, la última tabla, la parte de los tipos de recursos, en donde simplemente eran más categorías que se dividían en 10 tipos de categorías. Esas las dejamos igual. Y lo que procedimos fue a generar variables dummies de ellas. Por variables dummies, solamente para explicar a aquellos que no tienen conocimiento de ello, es generar de estas variables que son categóricas, pasar a su representación numérica, en el cual 1 sí tiene esa categoría y 0 si no la tiene. Y en este caso agregamos tantas variables como categorías tengamos. Y normalmente se quita una variable para evitar la multicolonialidad,
porque en algunos modelos, como las regresiones logísticas, les afecta bastante ese tipo de problemas. Entonces, lo que hicimos fue este trabajo con las variables categóricas, de ahí a que se genera una pequeña función, y se empezaron a hacer los agrupados para adecuar esta data, para posteriormente ya pegarle por ID este tipo de información. Entonces, básicamente se fue trabajando en ello, en la generación de las dummies, en todas las tablas que vimos que tenían categóricas. Posteriormente agregamos las columnas de estadísticos, como por feature, los tipos el promedio de volumen que tenía, la división estándar, mínima, máxima, etcétera. Podría ver que las features con mucho tráfico, la idea de esas variables era que probablemente la severidad de la falla sea más grande. Entonces, de ahí a que se juntaban ese tipo de variables. Y por último, se comenzó a la unión de las tablas, en la cual se decidió unir todo por el ID. Entonces comenzamos a unir todas estas tablas que ya modificamos su estructura de tener una variable categórica a una variable dummy por feature. Empezamos a pegar esta data a cada una de ellas y manejando también que no se me duplique la data, porque eso es importante. Porque puede tener errores en la data, dado que le estoy dando más valores, más peso a algunos IDs que otros. Entonces fuimos uniendo la información hasta nos quedamos con un machote de tablas en donde teníamos alrededor de 152 variables, 150 variables y 7,000 columnas, digo 7,000 registros. Revisamos que no tuviesen nulos, parte de ello, revisamos igual un pequeño análisis de cómo están quedando nuestras variables, todavía veíamos varias outliers entre, bueno, más bien, distribuciones sesgadas, sin embargo se decidió seguir trabajando con ellas, y en una siguiente iteración ver cómo se podía mejorar. Se hace el tratamiento de los nulos, el qué va a pasar con ellos, suponiendo que no había volumen, entonces se asumía que el volumen en ellos era 0, si había nulos, y esto correspondía al 28% de la información. Y por último, el último análisis, que no voy a entrar mucho en detalle en ello, pero sí iremos ya más a la parte de Machine Learning. Entonces, una vez que nosotros ya teníamos toda nuestra tabla completa y nuestras 150 columnas para cada una de nuestras variables, comenzamos el entrenamiento de nuestro modelo. Para esto, en ciencia de datos necesitamos hacer una especie de backtesting, es decir, probar nuestro modelo antes, bueno, como si fuera el mundo real. Y de esta manera, ¿cómo lo hacemos? Esto lo hacemos de todos nuestros datos, los partimos en 3 conjuntos, uno de entrenamiento, uno de validación y otro de prueba, en donde en entrenamiento vamos a poner la mayor cantidad de datos, de tal modo que sea representativo y aprenda muy bien el modelo. En validación y prueba vamos a tener un porcentaje más chico, pero que sea significativo, es decir, que tengamos los suficientemente datos para saber si sí va a ser, podamos validar nuestros datos. La única diferencia entre valid y test es que en valid el modelo va a ver los resultados de ello porque va a optimizar otros parámetros propios del cierto algoritmo que necesitemos o utilicemos. Y en prueba nunca va a haber ese conjunto. Va a ser nuestra prueba finalísima para saber qué tal le fue a nuestro modelo. Por otro lado, como notamos y observamos que la cantidad de fallas estaba más ponderada por una cierta falla, en particular la de fallas mínimas, que por otras, nosotros lo que aplicamos fue una manera de balanceo de muestras para que mi modelo aprendiera de todo adecuadamente. Entonces nosotros aplicamos en este caso una técnica que se le conoce como SMOOT, que es Synthetic Minority Oversampling Technique, en donde seleccionamos la data donde tenemos menos registros y creamos data artificial con un error gaussiano, es decir, un error normalizado, es decir, le metemos un pequeño de ruido y creamos datos que se parezcan de tal modo que tengamos más data. Y así poderlos irlos balanceando y que aprendan de los mismos. Probablemente otro tipo de falla pues se parezca a las que ya tengamos. Aplicamos un smooth, nos quedamos con nuestros conjuntos y por último, en este caso, para esta prueba se decidió trabajar con LightGBM, que son algoritmos que se basan en árboles, en árboles de decisión. Los árboles de decisión lo que buscan es partir adecuadamente tu data para poder clasificar adecuadamente ese registro. Un random forest
se basa en varios árboles, en la opinión de varios árboles, en el cual a ciertos árboles les damos algunas variables y a otros árboles les damos ciertos registros. Entonces vamos a tener árboles distintos, de tal modo que todos puedan opinar distintas cosas y se calcula la predicción promedio. De tal modo que la predicción promedio pues, va a estar mejor ponderada que la opinión de solo un árbol, mejor que la de varios. Por último, las máquinas potenciadas por gradiente, que es de donde nace la HBM, son modelos que se basan en Random Forest, pero con esteroides. Tienen una técnica de optimización que se basa en gradiente en descenso, gradient descent, que simplemente se optimiza bastante bien la función de costo, que es reducir el error. Y por otro lado, como pregunta por varios árboles y va mejorando el error con respecto al árbol que vio atrás, si el árbol de atrás se equivocó, le da un zape y dice, no, yo no, mejor no lo hago así, modificamos un poquito cómo lo parte, los datos, y así sucesivamente. La ventaja que tiene la HBM es que evita el sobreajuste, porque es un problema muy grande en Machine Learning, el cual en lugar de partir por niveles, es decir, que se partan todas las hojas en cada nivel, esta se parte según la hoja que lo necesite, si necesita más categorías. Entonces, busca hacerlo más específico y reduce el sobreajuste. Aparte de que es bastante rápido este tipo de modelos. Por último, hicimos nuestro modelo. Nuestro modelo no es muy complicado. En realidad, básicamente aquí es donde estamos entrenando nuestro modelo. En realidad, para entrenar un modelo son como 4 líneas de código. Yo sé que aquí tengo más, pero es porque simplemente por el formato. No es tan complicado. Sin embargo, totalmente, como se dan cuenta, toda parte del tratamiento complicado de los datos es la limpieza, la adecuación, etc. Y lo que obtuvimos en este problema, una vez que estamos evaluando, obtenemos esta matriz de confusión, que ¿cómo se lee? Esto es la diagonal, van a ser los IDs que sí le atiné. Y como se darán cuenta, son muchísimo menos que los registros que tenía, recordando que tenía 7000 registros. Entonces, de las fallas que fueron 0, le atiné a 385. De las fallas que fueron 1, le atiné a 101. Y las fallas que fueron muy graves, le atiné a 52. Esto no se entiende muy bien, por eso hay que mostrarlo mejor en porcentaje. Entonces, al 84% de mis datos, que eran ceros, dije que eran ceros. Al 50% de mis unos, les dije que eran unos, y al 68% que eran dos, dije que eran dos. Entonces, claramente vemos que nuestro modelo está ligeramente sesgado y aprende más de los ceros que de los unos y de los dos. Por otro lado, otra métrica de evaluación es la accuracy, la exactitud, el cual obtenemos una exactitud del 0.73, es decir, de todos los que le atinaste, ¿a cuántos? El porcentaje más o menos. Tenemos otras métricas que no voy a ahondar mucho en ellas, pero a grandes rasgos un buen modelo, por eso hay que revisar muchísimo esta matriz de confusión, el cual vamos a poder contar desde falsos positivos o falsos negativos. Un falso positivo es alguien que dije que yo sí era y resulta que no fue, que fue de otro tipo de falla. Y un falso negativo es aquellos que dije que no eran de esa falla y resulta que sí fueron. Entonces, es de ahí a que podemos contar y de hecho de esta matriz de confusión nacen todas las métricas de evaluación. Nuestro modelo da una exactitud de 0.73 dentro del promedio, o sea, me compra un mes más de sueldo. Si es medio tricky, a lo mejor una quincena, el jefe, pero pues ya podemos seguir comenzando y mejorándolo. Ya por último, en la parte de evaluación, dado que ya me compró al menos una quincena, la parte importante y de lo que más me gusta es la interpretación de variables. En los árboles podemos dar con la interpretación y justamente lo que observamos en esta gráfica, la cual nace justamente de cómo fue partiendo las categorías mis datos, me indica que el número de la locación toma bastante importancia para saber qué tipo de falla es, así como las variables creadas como la desviación estándar del volumen de una cierta variable, el máximo o el cuantil 75. Entonces, de aquí podemos obtener algunos insights al analizar cosas que nosotros no sabíamos por default. Entonces, si nosotros hacemos análisis ya más exhaustivos sobre esto, pues nos podría ayudar a obtener mayor insights de nuestro modelo que nos estén diciendo que nosotros no pudimos ver en el análisis exploratorio descriptivo.
De igual manera, hay otro tipo de modelos, otro tipo de interpretación, que se le conocen como los Sharp Values, bastante divertidos, el cual simplemente nos indican, por ejemplo, qué variables son las que más ponderan por clase. Por ejemplo, la cantidad de volumen más bien, si tenían la variable 203, era muy probable que te mandaran a que fuses de clase 2 o de clase 0, pero era un evento que nunca estaba en clase 1. Entonces, este tipo de insight ya nos puede extraer información muy valiosa. Por ejemplo, si tenías el evento 35, era muy probable que tu falla era muy grave. Entonces, eso ya le da un insight al tomador de decisiones para que básicamente sí le da alguno de estos dos tipos de variables o de banderas que se prenden, pues tomar una acción justamente en ese momento, porque en la gran cantidad de veces que hubo esta acción, pues pasa con estas dos variables. Y bien, por último, pues, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se afectaba a aquellas que eran de clase 0, pues, qué cosas les iban a ayudar, que era una falla baja. Por ejemplo, que la variable 203 no estuviese, eso le ayudaba a que probablemente fuese una falla de clase 0. Este tipo de modelos pues, nos podrían ayudar a saber ahora a un nivel individual qué es lo que le está indicando, por qué esa antena está fallando y por qué el modelo cree que es de esa cierta clase. Por último, para futuros trabajos se guardan esos modelos y se sigue trabajando. Y pues es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sergio, por la charla. Damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los chicos tenga alguna pregunta. Puede ya sea activar su micrófono o hacerlo por el chat si son un poco penosos. Daremos un par de segundos. Ah, cierto, déjenles comparto la parte del GitHub. Para aquellos que no conocen GitHub, es una comunidad de desarrolladores en donde uno puede subir su repositorio, es decir, su proyecto de datos, o su proyecto de código, y pueden subirlo y las personas pueden colaborar en su proyecto. Que eso es algo que a mí me encanta, la colaboración, es bastante importante. De ahí a que por eso me encanta estarles compartiendo todo este tipo de cosas. Ahí mismo pueden encontrar mi GitHub y aquí mismo en el chat pondré la parte del proyecto. Pero como ven, ahí está mi perrito programador. Por aquí deben estar ahí varios proyectos de redes, etc. Voy a revisar rápido. Aquí está. Telstra Network. Ustedes le pueden dar aquí en Telstra Original DS, que es la presentación que dimos. Y aquí se los dejo en el chat. Perfecto. A ver, por aquí preguntan, ¿puede explicar más cómo se llega del modelo a la parte de interpretación? Claro que sí. En la parte del modelo, nosotros primeramente, una vez que ya adecuamos nuestros datos, aquí yo le paso mis datos ya adecuados, después de todo el proceso que hice de análisis, de la obtención de dummies, etcétera. Una vez que yo hago esto, entreno mi modelo, es decir, le doy esos datos que ya adecué. Recuerden que lo partí en conjuntos, inclusive utilizo un conjunto de validación para que se vaya optimizando los metaparámetros del algoritmo, y posteriormente que yo lo evalúo, es decir, que me convenza que mi modelo sí es el adecuado, ya procederé a la interpretación. ¿Y cómo se pasa a la interpretación? Es una vez que ya mi modelo se entrenó. Entonces, una vez que mi modelo ya está entrenado, es decir, ya sabe cómo partir y hacer predicciones, ya puedo proceder a saber qué cosas me está indicando el modelo. Una técnica es ver la importancia de variables. Como este tipo de algoritmo que utilicé es basado en árboles, la importancia de variables se basa en cómo fue partiendo los datos. Si una variable la seleccionó muchas veces la primera vez para partir de mejor manera los datos, es probable que la variable sea muy importante. De ahí a que yo grafico la importancia de variables y me diera este tipo de variables. Por otro lado,
Otro método que se conoce como el uso de los Sharp Values, que son estos números, bueno, para aquellos que son economistas, a lo mejor recordarán que los Sharp Values son unos números para medir la importancia de la interacción de un agente con respecto a los demás. Entonces, básicamente, los Sharp Values lo que nos indica es qué tan importante es una variable según cómo interactúe con las demás variables, esté o no esté. Entonces, esta me puede ayudar bastante a que si esa variable es importante o no, según la predicción que está dando. Es así como se pasa en la parte de interpretación. Bien, siguiendo, a ver, Miguel, para alguien con conocimientos básicos en programación, ¿cuál es el siguiente paso que tú recomendarías? Claro, si uno quiere adentrarse en la parte de ciencia de datos, uno sí tiene que seguir trabajando en los skills de programación. Como les digo, yo les recomiendo que vayan aprendiendo Python, R y SQL. No las aprendan las tres a la par, con calma, para todo el tiempo. Afiáncense del que se sientan más cómodo. A algunos les acomoda más Python, algunos más se acomodan más con R. Y poco a poco vayan aprendiendo SQL. SQL en realidad es un lenguaje sencillo de aprender. Tiene sus complicaciones en su momento, pero realmente es sencillo. Entonces, vayan sentando seguido las skills de programación. Se recomienda bastante el que ustedes tengan una carrera en la parte de matemáticas y estadística, ya sea matemáticas aplicadas, pero si no es el caso, pues vayan tomando cursos en los que sepan de los fundamentos del uso de los modelos de Machine Learning, desde cómo se está optimizando una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, hasta cómo se optimiza por medio de gradiente en descenso y sus variantes, ¿no? Entonces, ir estudiando cálculo diferencial integral, álgebra lineal. Si no vienen del área de ingenierías o ciencias, yo sí les recomendaría, bueno, lo que la mayoría en las comunidades de ciencia de datos, al menos aquí en México, siempre recomiendan que se pasen hacia una carrera de ingeniería y de ciencias. Y esto debido a que les enseñen sobre los métodos, sobre el método científico, básicamente. Pero va hacia allá lo que yo recomendaría principalmente. Y tener en cuenta que una vez que uno ya tenga los skills básicos de matemáticas, de programación, no olvidarse de la parte de Big Data y sobre todo generar un portafolio de proyectos. Es decir, uno tiene que mostrar a las industrias, porque muchas veces las industrias dicen, oye, estamos contratando, perfecto, yo quiero, pero necesitamos que tengas 2 años de experiencia. Bueno, pero pues no tengo, es que no me contratan porque no tengo experiencia. Ya, entonces ese vaivén ahí y pues nunca los contratan. ¿Qué pueden hacer como portafolio de proyectos? Métanse a la página de Kaggle, ahí hay una variedad de competencias y de tutoriales en las cuales ahí ustedes pueden bajar datasets reales y poder ir trabajando todos los tipos de problemas que pueden encontrarse en la industria o cercanos a ello. Después, Raúl, mencionas mucho la parte de tratamiento de los datos. ¿Crees que es más importante entender el problema de negocio como tal que entender el modelo? Ok, es buena. Vaya, es más importante la capacidad analítica del científico de datos que su formación matemática. Es que si el problema de negocios está mal planteado, por mejor modelo que nosotros tengamos, la solución que nos dé va a ser inadecuada. Por eso le doy muchísimo peso a la parte de entendimiento del problema de negocio, o de investigación que tenga. Por eso es fundamental poder plantear adecuadamente el problema, porque al final el modelo es una aproximación de lo que está pasando en el mundo real. Al final siempre tiene un error asociado. Sin embargo, si desde el planteamiento del problema de negocio está mal, pues nuestro modelo va a estar todavía peor. Y posiblemente preguntas, ¿es más importante la capacidad analítica del científico de datos que su formación matemática? Yo creo que tiene que haber un equilibrio. No podemos ser ni expertos en negocio nada más, ni expertos en matemáticas nada más. Sin embargo, como les comento, en los equipos de ciencia de datos, ustedes pueden fungir ya sea como el experto en estadística, que era en el caso de mi gerente que teníamos en Telefónica, era el maestro en estadística, que era muy bueno en matemáticas, y por otro lado teníamos un gerente que era actuario, que llevaba 8 años en la empresa, y que era el que tenía todo el conocimiento de negocio, de tal modo que se nivelaba ese equipo. ¿Vale? Es importante tener la adaptabilidad del conocimiento de negocio. Y bueno, regresando a la pregunta con Torres, ¿cómo puedo hacer proyectos? Aquí yo les comparto rápido, kaggle.com. Esta es una comunidad, como les decía, donde puede haber varios científicos de datos en los que ustedes pueden tener competencias.
Y básicamente aquí ustedes pueden participar en estas competencias. Y, por ejemplo, está Jane Street Market Prediction. El premio son $100,000. Sí, efectivamente está en dólares. No escatiman en premios. Esto se lo dan a los primeros 3 equipos. Está dividido en 60, 40, 60, 20, 20, algo así. Y, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño modelo que básicamente queremos predecir el stock en mercados financieros. Si va a subir o bajar. Que esto me recuerda a Raúl, hay que apoyarnos en esto. Esto probablemente nos pueda servir. Entonces, por ejemplo, aquí están participando 3,000 equipos y pues ahí van las predicciones. ¿Qué es lo que está padre de esto? Podemos tener acceso a los notebooks, es decir, tener una idea para basarnos en qué tipo de desarrollo están haciendo. Tenemos acceso a los datos y todos estos tipos de los datos pues podemos bajarlos e ir adecuando un modelo para ello, ¿no? Así es como se comienza a hacer proyectos de ciencia de datos. De igual manera se pueden tomar otro tipo de fuentes de datos como Dataset Google, Dataset Search de Google, el cual ustedes pueden buscar cualquier cosa y les va a dar bases de datos, por ejemplo, sobre el COVID, evolución del cierre de fronteras, etcétera. Y aquí pueden consultar toda la data, ¿no? Pues así como sería. Bien, sí, preguntas. ¿Aprendiste Data Science mientras estabas en la carrera o después de terminarla? ¿Consideras que te ayudó tu formación como físico? ¿Sería mejor matemáticas aplicadas? ¿Ok? Yo en mi caso particular, yo me especializo mi área académica son redes complejas. Yo era más académico totalmente. De hecho, a la fecha me considero más académico que científico de datos. Pero yo en particular lo aprendí después de terminar bueno, en realidad lo aprendí antes de titularme. Hubo un año que me tomé para trabajar porque tuve una tesis fallida por culpa de AlphaGo. Ya les platicaré esa historia luego, los que quieran tener mi contacto. Y resulta que ahí pues, me metí a Telefónica Movistar y ahí me enseñaron toda la parte de ciencia de datos. Y lo aprendí por mi cuenta. Me metí a cursos de estadística para negocio porque no tenía nada que ver la estadística que yo veía como físico. En física, en estadística, tú calculas la probabilidad de que todo el oxígeno se vaya a la esquina de tu habitación. Y pues eso en qué me va a ayudar, a si mi campaña de marketing me va a ayudar o no. Entonces tuve que tomar varios cursos sobre estadística para negocios, entender negocio mucho más rápido, cómo funciona, en este caso, una telco, cómo genera dinero, etcétera. Y mucho autodidacta. Afortunadamente creo que la parte de la ciencia nos ayuda, nos amplía el mundo y nos indica que la parte autodidacta es súper importante. ¿Y qué considero mi formación como físico? Yo creo que sí me ayudó bastante a justamente entender pues toda esta parte de los modelos, ya sea como tanto matemáticos como computacionales, e inclusive pues también al final los sistemas complejos que están en la industria, ¿no? El cómo se mueve la población, etc. ¿Sería mejor matemáticas aplicadas? Yo siempre voy a defender física. A mí me encanta describir la naturaleza. Si quieren un área dedicada, justo, quieren algo más aplicado, creo que considero está adecuado matemáticas aplicadas. La ventaja de física es que también nos dan las mismas herramientas como matemáticos aplicados. Claro, ellos se especializan justamente en esa parte. Sin embargo, en física vemos la parte de programación, vemos la parte fundamental de las matemáticas y tenemos un plus que tenemos varios modelos físicos que luego o muchas veces aplicamos en negocio, que es donde se pone la parte realmente divertida. Bien, ¿qué otras comunidades hay para descargar datasets además de Kaggle? Si mal no recuerdo, está KDD. Bueno, una es KDNuggets. KDNuggets.com es como un blog de ciencia de datos. Entonces ahí mismo puedes encontrar varios datasets. Otra que, si mal no recuerdo, es KDD. Datasets, si mal no recuerdo. Es la UCI, sí, UCI, exacto. Es esta, donde aquí podemos ver varios datasets involucrados hacia Machine Learning, por ejemplo. Y solamente para hilar la pregunta, ¿por qué no científico de datos? Ahí no entiendo muy bien. Queda la última pregunta. Si quieres, puedes activar tu micrófono y puedes hacer la pregunta.
Ya, porque a mí me gusta muchísimo la investigación. Eh, no he dejado de hacer proyectos sobre ello. De hecho, en realidad, muchas veces, algo que se quejaba mucho mi jefe al inicio era que yo quería hacer modelos por ejemplo, de grafos, entender cómo es que era este comportamiento de las llamadas, dado que podía tener acceso a esa data. A mí me interesaba cómo se podía comportar y modelar en forma de grafos. Y, por ejemplo, mi jefe me decía, ok, pero so what? ¿Cómo vamos a generar dinero de ese análisis? Y sí tiene un punto. A mí me pagan pues, por hacer más, por optimizar los esfuerzos de la empresa, ya sea generando más ganancias o reduciendo costos. Entonces, por eso es que me considero más académico. Actualmente ya funjo más como académico y me dedico muchísimo más a las capacitaciones y cursos. Sin embargo, es algo que sigue en mi ser, esa parte de la academia. Perfecto. Pues si no hay ninguna otra pregunta más, Sí, perfecto. daríamos como por finalizada la charla. Algo que les quería comentar es que Sergio tiene una consultoría, digamos, Ujú. de llamada DC Ciencias, donde se imparten cursos de ciencia de datos introductorios y avanzados. No sé si nos gustaría platicar un poquito más de eso, Sergio. Claro que sí. Pues ya tenemos en este negocio de los cursos. Les dejo la página igual por aquí. En alrededor de 2 años resultamos algunos alumnos justamente egresados de ciencias, en donde impartimos capacitaciones y cursos introductorios. Justamente vamos enfocados hacia grupos estudiantiles, el cual pues tienen ya un poquito de ligeramente conocimiento o tienen una idea sobre lenguajes de programación o les interesa este mundo de ciencia de datos y quieren ingresar, o inclusive ayudándolos, ok, yo ya sé más o menos ciencia de datos, quiero reforzar conocimientos o no tengo idea cómo generar un proyecto de ciencia de datos. Bueno, acá pues les proporcionamos la metodología, las herramientas necesarias que consideramos para ustedes poder tener un primer trabajo como ya sea como data analyst o como data scientist junior. Y bueno, los apoyamos durante todo ese proceso. Incluso por ahí veo un par de exalumnos que están en la charla. Perfecto. Bueno, pues adicional a esto, pues por participar en la charla se les da un 10% de descuento en su próximo curso, que es el día sábado, comienza. Exacto, sí, ya comenzamos este 30 de enero, comenzamos el módulo 1 de Introducción a Ciencia de Datos y Machine Learning, donde vemos básicamente el proyecto que les di. Vemos gran parte de ello, que es toda la parte de análisis exploratorio descriptivo, transformación de la data, etcétera, hasta la generación de modelos de entrenamiento y evaluación. Y normalmente sí, también vemos la parte de interpretación de modelos, que es sumamente importante. Perfecto. Pues si les interesa, pueden enviar mensaje a la página y los atenderán. Sí, súper. Muchas gracias, David. Y Al muchas gracias a contrario, todos. al contrario. Gracias a ti, Sergio. Dale. Pues perfecto, chicos, damos por finalizada la charla. Recordándoles que tendremos diferentes actividades en